Gracias por vuestra asistencia a este taller, a esta conferencia que hemos organizado desde la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional, AMIF. Y voy a hacer una breve introducción, ¿vale? Unas pinceladas para aquellos que no lo conozcáis, pues que sepáis, ¿no?, lo que hacemos y quiénes somos. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a el Ayuntamiento de Ávila, que nos ha cedido este espacio para poder desarrollar esta conferencia, esta charla, y, por supuesto, a Pronisa, la entidad que ha colaborado en todo momento con nosotros y que nos ha facilitado la logística y todo lo que era necesario aquí en Ávila para poder llevar a cabo el taller en el día de hoy. Quiero agradecer la presencia a todos los que estáis aquí, en esta sala, y también a los que se han conectado online, porque lo estamos haciendo de esa doble manera, ¿no? Decía, AMIF es una entidad de atención a personas con todo tipo de discapacidad, que precisamente estamos en un año de cumpleaños, porque celebramos nuestro 40 aniversario, ya que tenemos ya 40 años de andadura, ¿no? Fue en aquel año 1982 cuando nace AMIF, fruto de la inquietud de un grupo de padres, funcionarios de policía, que tenían a su cargo personas con discapacidad y decidieron sumar esfuerzos y unirse para luchar por una causa común, que era algo tan loable, ¿no?, como defender los derechos e intereses de las personas con todo tipo de discapacidad, así como mejorar su calidad de vida. Desde entonces ha habido un recorrido importantísimo, hemos conseguido, pues avanzando en nuestra sociedad, poco a poco ir generando pues una igualdad de oportunidades que todavía no es verdaderamente efectiva, y hay que decirlo, todos tenemos que seguir luchando porque eso sea en un futuro corto, porque realmente sigue habiendo, desgraciadamente, situaciones de discriminación, ¿no?, cuando hablamos del ámbito de la discapacidad. Pero bueno, estamos consiguiendo todos los implicados en esta causa numerosos logros, y en ello debemos continuar. AMIF tiene una complejidad, y es que es de ámbito nacional, tiene la sede en Madrid, en el complejo policial de Canillas, pero tenemos beneficiarios distribuidos por toda la geografía española. Pues son 1.000 socios numerarios, aquellos policías que tienen a su cargo una persona con discapacidad. No llega, ahora explico por qué, en torno a 800, algo más de 700 los policías, ¿no?, que tienen a su cargo una persona con discapacidad. En el mayor de los casos, la mayoría de los casos, es una discapacidad intelectual, un porcentaje elevado, a continuación una discapacidad física u orgánica y, por último, sensorial. Decía lo de 1.000, efectivamente son personas con discapacidad las que atendemos, pero en virtud de la declaración de utilidad pública que tenemos reconocida por el Ministerio del Interior, no podemos limitar y restringir nuestra actividad a los asociados. Por lo tanto, AMIF abre sus puertas a todas las personas que tienen discapacidad, y por ese motivo contamos con un grupo también de personas, socios colaboradores con discapacidad, que se han incorporado a nuestra entidad y para los que trabajamos también y con quienes trabajamos, pero mayoritariamente, evidentemente no, es dentro del ámbito policial y son socios numerarios. Tenemos una peculiaridad, decía, y es esa gran dispersión geográfica, por tanto, dificultad a veces en poder llegar pues a todos nuestros beneficiarios, ¿no?, porque es también lógico que la mayoría cuenten con sus recursos en las respectivas ciudades donde viven. Y con esto me refiero a que si es necesario un centro especial de empleo, un centro ocupacional, una residencia, un piso tutelado, lo tienen en sus respectivas provincias. AMIF no tiene este tipo de infraestructura, sino que lo que ofrece son todo tipo de servicios. En su cartera tiene diferentes servicios que ahora comento también, y sí tenemos como infraestructura un centro que está ubicado en la región de Murcia, porque además de AMIF tenemos una fundación que se constituyó 10 años después, y precisamente el patrimonio esencial de esta fundación, que es la Fundación Pro Discapacitados del Cuerpo Nacional de Policía, es ese centro que está ubicado en la región de Murcia, en Santiago de la Ribera concretamente, y empezó siendo un centro exclusivamente para atender programas de ocio, como sabéis, tan demandados y tan necesarios en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Y allí acogemos, además de nuestros beneficiarios, hay todo tipo de entidades que lo han venido demandando y solicitando desde hace muchos años,
programas de ocio en un centro adaptado que está muy cerca de la playa y, evidentemente, un buen recurso. ¿Qué ocurre? Para optimizar este centro era necesario no solo destinarlo al ocio porque estaba infrautilizado, ¿no?, el resto de periodos que no eran vacacionales, y es un centro muy grande. Y de esta manera, desde el año 2006, empezamos con un convenio de colaboración, un concierto, y actualmente tenemos un concierto social con la región de Murcia, en virtud del cual nos derivan plazas de residencia permanente. Contamos con 42 personas con discapacidad gravemente afectados que atendemos allí diariamente, y eso se simultanea, se compagina y se compatibiliza con los programas de ocio que seguimos manteniendo. Esperemos, ahora los tenemos que reanudar porque esta crisis sanitaria en la que desgraciadamente seguimos inmersos ha limitado mucho, ¿no?, estos campamentos, pero bueno, ya vamos viendo salud en el horizonte y volviendo a ver si es la nueva normalidad, no una normalidad que a todos nos pueda convencer, ¿no?, y en la que nos sintamos a gusto. No me quiero extender mucho más, sí dar las pinceladas, como decía, de los servicios que presta MIF. Tratamos de incidir en aquellos recursos que no obtienen nuestros beneficiarios en sus ciudades, ¿no?, donde viven. Y de esta forma tenemos un programa, un servicio de información y orientación, en el que, bueno, se da todo tipo de información sobre la discapacidad, se tramitan ayudas, organizamos jornadas, talleres. Tenemos un programa también de apoyo a familias que incluye Respiro Familiar, que todos conoceréis también sobradamente, también atención psicológica. Contamos con un servicio de inserción laboral, un SIL. También tenemos un programa de ocio, un club de ocio que funciona en fines de semana alternos, donde los protagonistas son las personas con discapacidad en todas las acciones que desarrollamos, y así debe ser. Y también un programa de voluntariado. La acción voluntaria cada vez es más necesaria, ¿no?, en nuestra sociedad, y de esta manera se están implicando muchas personas, no solo policías, sino de cualquier ámbito, en diversas actividades que realizamos en nuestra asociación. Como entidad sin ánimo de lucro que somos, evidentemente presentamos diferentes proyectos a entidades privadas y públicas. Y la fuente principal de ingresos de nuestra entidad, es algo también que quiero reseñar, viene vía cuotas de los socios colaboradores, porque además de estos 1.000 beneficiarios a los que hacía alusión, contamos con 12.000 policías que aportan con carácter altruista mes a mes en sus nóminas y son el sustento, ¿no?, de esta asociación, a quienes agradecemos enormemente, porque la existencia de AMIF se debe realmente a ellos. Precisamente hoy tenemos una charla informativa en la Escuela Nacional de Policía que acoge esta ciudad de Ávila, y esa es la cantera, ¿no?, de nuestros socios colaboradores, y que apoyan en nuestra labor y que hacen posible que AMIF pueda seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad. Decía, ¿no?, que contamos con esa fuente principal de ingresos, y también quiero destacar un curso que es, bueno, pues bastante innovador y que hemos venido organizando desde AMIF en colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, y es sobre intervención policial en el ámbito de la discapacidad. Esto se ha venido trabajando ya por diversas entidades, el movimiento Plena, ¿no?, al que pertenecemos, Plena, Fama, COCENFE, estamos integrados y formamos parte de estas federaciones y confederaciones. Como decía, se han ido dando pinceladas, pero el logro que ha tenido AMIF, que es muy de destacar, es que, hablando con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, se ha conseguido que se programe y que se incluya en la programación anual formativa de la Dirección General de la Policía. De esta manera, es un curso de formación online que nosotros hemos organizado con la colaboración de numerosas entidades del sector, con Fiscalía, Judicatura, con el ámbito universitario. Es muy interesante, y este curso de formación online, que se hace entre aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, tiene 15-20 horas de duración, tiene un contenido interesante y está permitiendo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, porque además lo hemos hecho extensivo no solo a la Policía Nacional, sino también a Policía Municipal y a la Guardia Civil. Yo creo que es muy importante, hablaba antes con Ana, que ahora presentaré, que ellos están dando pasos también firmes para que se pueda incluir en un máster, ¿no?, de la abogacía. En fin, todo lo que podamos remar en esta misma dirección, yo creo que es muy, muy interesante. Al final es seguir formando a profesionales en un ámbito de la vida diaria, ¿no? Todos estamos interactuando, y es muy importante en este caso que la policía también en su día a día tiene intervenciones con personas con discapacidad, y es fundamental
que sepan también y tengan unas pinceladas y nociones básicas para que les ayude, ¿no?, en esa intervención. Además de nuestra sede en Madrid, contamos con delegación en Extremadura, ubicada en Badajoz, en Almería y en Murcia. Y estamos tratando, bueno, pues de avanzar para irnos ubicando y tener implantación en otras ciudades o comunidades autónomas de nuestra geografía. No me voy a extender más y a continuación sí que decir que dentro de las diversas actividades que organizamos, dentro del programa de apoyo a familias y fruto de un proyecto que ha sido subvencionado por el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Desarrollo, incluía precisamente este tipo de actividades en diversas comunidades autónomas que tienen que ver con algo que ha preocupado de siempre, porque así de ello tenemos constancia, a todas las familias, ¿no?, a todas nuestras familias. Y era la anterior, ¿no?, la antigua incapacitación judicial, todo lo que ello conllevaba, y precisamente lo que estamos haciendo son estas charlas informativas, estas conferencias, para hablar sobre la modificación judicial de la capacidad de obrar y todo lo que ello ha supuesto en nuestro ordenamiento jurídico, la diversa normativa que se ha visto afectada y los cambios que ha habido. Y para ello contamos en esta ocasión en Ávila con Ana Marta Almaraz García, abogada, madre de un hijo con discapacidad, algo que además ella quiere poner de manifiesto en primer lugar, ¿verdad?, como decíamos cuando nos hemos conocido. Es abogada en ejercicio del Colegio de Abogados de Salamanca, presidenta de la sección de discapacidad del Colegio de Abogados de Salamanca, asesora jurídica del Servicio de Atención a Familias de Asprodes, Plena Inclusión, que mencionados al final estamos todos, nos conocemos muchos de este movimiento, miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión Castilla y León y también ha participado como ponente en diferentes congresos, jornadas, cursos relacionados con el ámbito de la discapacidad. Pues, Ana, muchísimas gracias por tu colaboración, por estar con nosotros y bueno, espero que la charla, que así estoy seguro de ello, va a ser muy fructífera y provechosa para todos los aquí presentes. Cuando quieras, muchísimas gracias, Ana Marta. Muchas gracias a ti, Andrés. Gracias por la presentación y bueno, me ha parecido también muy interesante el curso de formación. Sí que me escucháis, ¿verdad? Porque yo con la mascarilla y demás tenemos la sensación de que no se nos escucha. Me ha parecido muy interesante la formación de la intervención policial en el ámbito de las personas con discapacidad, porque desde hace tiempo también llevamos luchando que, sobre todo en relación a las personas con discapacidad en prisión, que han pasado por diferentes operadores jurídicos y ninguno se ha dado cuenta que era una persona con discapacidad. En primer lugar, la policía, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, pero a continuación otros muchos, abogados, fiscales, jueces, todo un montón de profesionales que cuando llega una persona a prisión se da cuenta allí a alguien que parece que tiene una discapacidad, seguramente un familiar, alguien que conoce la discapacidad. Por eso me parece importantísima la formación de todos los profesionales en tema de discapacidad. Y haciendo este inciso, pues empiezo ya con mi ponencia. Es un honor para mí compartir. Me pongo un poquito... el micro hacia mí, así, perfecto, ahora ya. Vale. Es un honor para mí, como decía, compartir esta mañana con todos vosotros, con los que estáis aquí presentes y sobre todo también con los que están conectados a través de Zoom. Esta charla trata de aportar alguna pincelada sobre la ley, que es la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Hay mucho que decir y contamos con un tiempo limitado, por lo que para la exposición he optado por un sistema de preguntas y respuestas y he incluido las preguntas que me han ido haciendo más habitualmente desde que entró en vigor la ley, que la ley entró en vigor el 3 de septiembre del 2021, el último septiembre. La reforma que se ha aprobado nos enfrenta a una nueva realidad social cuyo camino no ha hecho más que empezar. Y ante esta situación creo que todos debemos contar con la información suficiente para entender y valorar esta nueva realidad que sin duda pues está despertando mucha incertidumbre.
Intentaré ser lo más clara posible, siempre lo intento, porque mi principal objetivo es que las personas que me escuchan se enteren de algo, y si se enteran de mucho, pues muchísimo mejor. Me estoy dirigiendo a familias y a personas con discapacidad. Entonces, intentaré ser lo más clara posible, aunque en ocasiones me aleje de la depurada técnica jurídica. Hemos esperado muchos años para ver aprobada esta reforma y, una vez aprobada, la aplicación práctica de la ley nos está ocasionando muchas dudas a todos los operadores jurídicos y no jurídicos. Por supuesto que será el tiempo, la doctrina y la jurisprudencia los que vayan aclarando y disipando las dudas que en este momento se nos están presentando. Se avecina un largo recorrido de interpretación legal del texto que nos ocupa, especialmente en cuanto a la interpretación del punto más cuestionado de la reforma desde mi punto de vista, que es hasta dónde llega el respeto a la voluntad cuando la persona tiene dificultades para manifestarla y qué debemos entender por situaciones excepcionales. Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas con discapacidad, a sus familias, a sus familiares. Posiblemente lo más acertado para la aplicación práctica de esta ley, en un principio, sea actuar con prudencia, ir poco a poco y, sobre todo, y muy importante, intentar comprender el contenido, el espíritu de la reforma. Y para ello será necesario que creamos firmemente en la diversidad, en la dignidad y en el valor de cada persona, tenga las circunstancias que tenga. Que creamos en la posibilidad de que podamos ir avanzando hacia sociedades cada vez más justas, más humanas y más solidarias. Que tengamos presente que la dignidad es igual para todas las personas, que no hay diferentes tipos de dignidad según las circunstancias vitales o la complejidad de la necesidad de apoyos de cada persona. Y, por último, será necesario que ampliemos nuestra visión de lo que significa una vida digna, para que podamos tener una visión de lo que una visión completa de lo que significa realmente esta reforma. Y es que casi nunca nos percatamos de ciertas realidades hasta que no nos corresponden. Los que estamos hoy aquí reunidos y los que están conectados a través de Zoom conocemos bien la discapacidad por uno u otros motivos, pero personalizando en cada uno de los que estamos hoy aquí, si no tenemos ya una discapacidad en este preciso momento, una necesidad de apoyo, casi con toda seguridad que la vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Empezamos con la presentación, por favor. ¿Por qué esta reforma? Pues porque teníamos la obligación de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Teníamos pendiente la obligación de modificar y de derogar todas aquellas normas que supusieran cualquier tipo de discriminación para las personas con discapacidad. El artículo 12 de la Convención, sin entrar en profundidad en el mismo, es uno de los artículos más importantes de la misma y obliga a los Estados parte, entre ellos a España, a reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida. Obliga a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Hemos tardado 12 años en hacer las adaptaciones que exige la Convención. Hemos hablado de la Convención, pero, por favor, segunda diapositiva. ¿Qué es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Pues es un convenio internacional, es un tratado internacional que se firma en Nueva York. En el seno de Naciones Unidas se firmó el 13 de diciembre del 2006, que España ratifica y que entra en vigor en nuestro país en el año 2008, concretamente en mayo de 2008. Y supuso un gran avance en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La Convención contempla la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, convirtiendo a las personas con discapacidad en auténticos sujetos de derecho
y no en meros sujetos receptores de servicios asistenciales. La Convención también introduce una importante novedad y es que distingue entre discapacidad física, sensorial, mental e intelectual. En la actualidad sabéis que se sigue confundiendo en muchos ámbitos la discapacidad intelectual con la discapacidad mental. Vamos a hablar con la discapacidad que tienen algunas personas que tienen enfermedad mental. Es verdad que la nueva ley, es verdad que muchas veces se utiliza el término discapacidad psíquica para incluir ambas discapacidades, intelectual y mental. Aunque a veces pues la problemática de las personas afectadas por estas distintas discapacidades pues es sustancialmente diferente. La novedad con la Ley 8/2021 es que no hace referencia a las personas con discapacidad, pero no es necesario para la aplicación de esta ley tener un certificado administrativo que reconozca la discapacidad. Es decir, que no es necesaria tener el certificado que todos conocemos, tiene un grado de discapacidad de tantos por ciento. No es necesario ese certificado. La Ley 8 habla de personas con necesidades de apoyo. Es muy importante porque amplía muchísimo el ámbito de aplicación. No es necesario el reconocimiento administrativo de la discapacidad. ¿Qué modifica la Ley 8/2021? No sé si se está cambiando. Pasamos a la tercera, por favor. ¿Se ha cambiado ya? Cambiamos, por favor. ¿Qué modifica la Ley 8/2021? Pues modifica un conjunto importante de normas, pero un conjunto muy importante. El Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, la Ley del Registro Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Código de Comercio y otras muchas normas que tendrán que hacer las adaptaciones necesarias para acomodarse a la reforma. La recientemente ley aprobada no ha incluido ni modificado la materia relativa a los internamientos involuntarios que se recogen en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tampoco ha tocado nada de la Ley de Autonomía del Paciente. Los cambios que introduce son importantísimos, como recoge el preámbulo de la ley, porque no se trata de un simple cambio terminológico, que cambiemos unas palabras por otras. Estamos ante un nuevo enfoque en el que las personas con discapacidad son titulares del derecho a tomar sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado, porque se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. ¿Cuáles son los cambios más importantes que introduce? Nos encontramos ante una reforma que recoge un cambio de sistema en el que ha predominado la sustitución en la toma de decisiones. Cuando una persona estaba incapacitada judicialmente, a una otra persona le sustituía en su voluntad, tomaba decisiones por ella, y se va a pasar a otro sistema en el que se ha de respetar la voluntad, los deseos y la preferencia de las personas, que como regla general van a ser las encargadas de tomar sus propias decisiones. Esto del respeto a la voluntad, deseos y preferencias lo voy a repetir muchas veces, pero es que así se repite realmente en la ley 8/2021. Desaparecen las incapacitaciones. El elemento central de la nueva regulación no será ya la incapacitación de quien no se considere suficientemente capaz, ni la modificación judicial de la capacidad que es inherente a la condición de persona y que, por tanto, no se puede modificar, sino que el elemento central será el apoyo a la persona que lo precise. Con la nueva regulación desaparece la tutela, desaparece la prórroga y la rehabilitación de la patria potestad. Cuando una persona se encuentre con dificultades en la toma de sus decisiones, la respuesta no será ya iniciar un procedimiento de incapacitación o de modificación judicial de capacidad que acababa pues, con una sentencia que dictaminaba una tutela, una prórroga o una rehabilitación de la patria potestad. Ahora la solución es la adopción de medidas pertinentes para proporcionar el apoyo que pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Por tanto, el criterio de actuación que nos marca la ley es el del respeto a esta voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Y es el mandato general que no solamente aparece en el preámbulo de la ley, sino a lo largo de todo su articulado. Entonces, cambiamos de diapositiva, por favor. ¿A partir de la entrada en vigor ya no se podrá incapacitar a nadie? Pues efectivamente, a partir de la entrada en vigor de esta ley, que fue el pasado 3 de septiembre, ya no se podrá incapacitar a nadie, no se podrá modificar judicialmente la capacidad de las personas, porque, como os he dicho, la capacidad no se puede modificar porque es una condición inherente a la persona. Se parte del principio de que la persona con discapacidad se encuentra en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones que el resto en cuanto a su capacidad jurídica. Dicha capacidad se refiere, esto lo vamos a desarrollar a continuación, tanto a la titularidad de los derechos como a la capacidad para ejercerlos. La idea central de la reforma es proporcionar el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica a las personas con discapacidad para que puedan ejercitarla en igualdad de condiciones que las demás personas. Desaparecen, como os he dicho, las prórrogas, las rehabilitaciones de la patria potestad y las tutelas. La tutela queda reservada únicamente para menores que no estén sometidos a patria potestad, porque han fallecido los padres o porque están en protección, etc. Y ya no existen los procedimientos de incapacitación. El principio general que marca toda la reforma es que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica y que la situación de discapacidad no les puede servir de base para limitar esa capacidad jurídica. Cambiamos la diapositiva. ¿Qué entendemos por capacidad de la persona? Se entiende por capacidad de la persona su actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Recordad que antes de la entrada en vigor de la ley distinguíamos entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad jurídica, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de obrar era la capacidad para poder ejercitar esos derechos. Con la nueva ley desaparece esta distinción, solo hablamos de capacidad jurídica. Una persona con discapacidad que haya pasado por un procedimiento de incapacitación, claro que tenía capacidad jurídica, porque podía ser titular, por ejemplo, de un inmueble, de una vivienda, con la consiguiente obligación de tener que pagar pues, el impuesto de bienes inmuebles, las cuotas de comunidad, etcétera. Pero, sin embargo, ella no podía venderlo, no podía alquilarlo, no podía hipotecarlo. Esta distinción desaparece con la nueva ley. Solo hablamos de capacidad jurídica. Ya no hablamos de capacidad de obrar, porque no existe, desaparece en el ámbito de las personas mayores de edad. Esta distinción de capacidad jurídica y capacidad de obrar ya no era factible mantenerla desde la aprobación de la Convención que es del año 2006 y que España ratifica en 2007 y que entra en vigor en nuestro país en el 2008 y, por supuesto, mucho menos después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. El artículo 12 de la Convención establece que los Estados parte, entre ellos España, porque por eso ratificó este convenio tan importante, reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás y en todos los aspectos de la vida. Por tanto, la incapacitación de una persona, tal y como se regulaban nuestras leyes, tanto procesales como sustantivas, se declaraba en virtud de una sentencia que modificaba su capacidad de obrar, la limitaba, y establecía pues el sistema de guarda, si era una tutela, una rehabilitación de la patria potestad, una prórroga y en los últimos años también una curatela en los menos de los casos. Esta figura, la figura de la incapacitación, se consideraba que era contraria a la dignidad de la persona con discapacidad. El artículo 12, que tiene varios apartados, nos dice que los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su capacidad jurídica. De aquí que en el ámbito procesal se sustituyan los procedimientos que hemos conocido en un primer momento como procedimientos de incapacitación
y en los últimos años como procedimiento de modificación judicial de su capacidad, por otro tipo de procedimiento que se va a denominar procedimiento de provisión de apoyos. Será un procedimiento de jurisdicción voluntaria. El Código Civil, en la reforma, el Código Civil experimenta cambios significativos y concretamente el título 11º del libro primero se regula de nuevo y pasa a rubricarse de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La idea central del nuevo sistema es la del apoyo a la persona que lo precise, un término muy amplio y que los distintos operadores jurídicos deberán tener presente. No podremos emplear ya la palabra incapacidad o esta persona está incapacitada para referirnos a una situación jurídica de una persona que tiene discapacidad, pues toda persona en un principio debe considerarse capaz, sin perjuicio de los apoyos que pueda necesitar para el ejercicio de esa capacidad y que pueda ejercitar esa capacidad en igualdad de condiciones que las demás. Son temas complejos, por las caras y demás, que la primera vez que se escucha, pues posiblemente pues tengáis dificultades para entender, pero que poco a poco pues iremos todos, entre todos, entendiendo los términos, entendiendo esto de la capacidad, que desaparece la capacidad de obrar, el sistema de provisión de apoyos y daros cuenta también que nosotros que conocemos la discapacidad sabemos del tema de apoyos. Os puedo asegurar que en el ámbito jurídico pues se desconoce qué es esto de los apoyos, porque no saben lo que significa. Pasamos diapositiva, por favor. ¿Qué ocurrirá entonces cuando una persona tenga problemas para expresar su voluntad? ¿Qué pasará si ya no vamos a poder acudir a un procedimiento de incapacitación? Pues cuando nos encontremos ante una situación en que exista una insuficiencia de la voluntad de la persona, la respuesta es que se tendrán que adoptar las medidas de apoyo que necesite y que regula la ley y que vamos a ver a continuación. Si fuera necesario el nombramiento de un curador, pues se realizaría a través del correspondiente procedimiento judicial, que ahora es un procedimiento de jurisdicción voluntaria y que se denomina, como os he dicho, un procedimiento de provisión de apoyos. Con la nueva regulación, cuando una persona con discapacidad se encuentre con dificultades, pues la respuesta ya no será instar el procedimiento de incapacitación y sí el procedimiento de provisión de apoyos. No siempre, porque ahora vamos a ver cuáles son las medidas de apoyo que regula la ley, y las medidas judiciales son supletorias a las voluntarias y a las medidas voluntarias, a las medidas voluntarias y a la guarda de hecho. Ahora la solución es la adopción de las medidas pertinentes para proporcionar a esa persona el apoyo que pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. La nueva regulación es verdad que habla mucho de apoyos, pero no nos dice en qué consisten los apoyos. Pero sí nos dice que las personas que presten los apoyos, cómo tienen que prestar esos apoyos. Nos dice el artículo 249 del Código Civil que las personas que presten el apoyo procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones. Deberá informar, ayudar a la persona en su comprensión y razonamiento, deberá facilitar que pueda expresar sus preferencias, fomentando que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad con menos apoyos en un futuro y que estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales y deberá ajustarse a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Por tanto, yo al principio de las charlas necesito un guión, por lo menos para tener una base. Luego ya nos iremos soltando un poquito más. Por tanto, y ya muy importante, no se trata ya de proteger ni de valorar el interés superior de esa persona, ni el mejor interés, sino de acompañar a esa persona en su proceso de toma de decisiones. Estamos en familias, una charla fundamentalmente dirigida a familias, y estamos muy acostumbrados todos a proteger a la persona. De hecho, antes el procedimiento de incapacitación era un procedimiento
cuyo objetivo fundamental era la protección de la persona con discapacidad. Por eso tenemos que hacer todos un cambio de mentalidad. Y ya con la nueva ley ya no se trata de proteger y no tendremos que valorar lo que interesa a esa persona, qué es lo que mejor le viene, sino tendremos que cambiar el chip, y el cambio de mentalidad exigirá tiempo y mucha paciencia y aprendizaje, y tendremos que acompañar a la persona con discapacidad en su toma de decisiones. Aquí surgirán muchas preguntas. ¿Y si no puede decidir qué hacemos? Y todo? Bueno, lo iremos viendo poco a poco, pero tendremos... esta charla de lo que se trata es dar unas pinceladas de lo que dice la ley, de aprender, de manifestar un poco cuál es el contenido y el espíritu de la ley. ¿Que se nos plantearán muchas dudas? Pues claro, lo tengo clarísimo, pero iremos resolviendo en la medida que se vayan presentando, pero lo de proteger tanto a la persona nos tenemos que olvidar un poquito, y de valorar lo que mejor le viene a ella, pues a lo mejor también. Deberemos de aprender a acompañar a la persona en su proceso de toma de decisiones. Para este proceso será necesario elaborar un plan de apoyos personalizado, diseñar un sistema de apoyos y posteriormente darle forma jurídica. Nosotros podemos confundir, los que sabemos un poquito de apoyos, podemos confundir los apoyos que prestamos a una persona en el día a día de lo que significan los apoyos a los que se refiere la ley, que pueden coincidir en algunas ocasiones y en otras ocasiones pueden no coincidir, porque la idea central es que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones, pero incluso cuando estas decisiones afecten a actos o asuntos que tengan trascendencia jurídica, no solamente el apoyo que se le puede prestar en el día a día, en las actividades básicas de la vida diaria, en los desplazamientos, etcétera, sino que se trata de prestar el apoyo en actos que tengan trascendencia jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues habrá que prestar el apoyo en actos que signifiquen comprar, pero no comprar lo que compramos habitualmente todos los días, el pan y estas cosas, no. Hablamos de comprar inmuebles, vender, hacer testamentos, pedir préstamos, decidir dónde vivir y con quién, etcétera, etcétera. Y para el diseño de este sistema de apoyos será imprescindible establecer alianzas importantes. Las primeras, las personas con discapacidad, las familias, trabajadores sociales, abogados, notarios, médicos, jueces, etcétera, etcétera. Será importantísimo establecer las alianzas para definir las medidas de apoyo que esta persona... Es verdad que las medidas de apoyo, voy a entrar ahora en ellas y vamos a saber ya por fin, después de que llevo hablando ya bastante tiempo, cuáles son las medidas de apoyo y en qué consisten, pero para establecer sobre todo ese plan personalizado de apoyos, creo que es imprescindible el establecimiento de alianzas con muchos profesionales y los primeros, las personas con discapacidad. ¿Se oye poquito? Me arrimo un poquito más entonces. Ahora sí, poquito mejor. Vale, intentaré. A veces como se acopla un poco, a lo mejor me he retirado un poquitín. Decidme si lo escucháis bien, por favor, ¿eh? Vale, perfecto. Tenemos que pasar de diapositiva para preguntarnos, entonces, cuál es la situación en que quedan las personas que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley pues tenían una sentencia de incapacitación en la que se disponía una tutela o una rehabilitación de la patria potestad, que era lo más habitual. Podía ser una prórroga o una rehabilitación. En la prórroga era cuando se hubiera iniciado el procedimiento, cuando todavía eran menores de edad, y la rehabilitación cuando eran mayores de edad. Respecto a las personas incapacitadas que tuvieran una sentencia con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, si estaban sometidas a tutela, el tutor designado seguirá ejerciendo el cargo, pero a partir de la entrada en vigor ya de esta reforma deberá hacerlo ya con sujeción a las reglas de la nueva redacción.
a la redacción que la nueva ley establece para los curadores representativos. Es decir, de una manera muy similar a como han estado haciendo hasta ahora, aunque en todas sus acciones y actuaciones habrán de atender al espíritu de la nueva ley, interviniendo con la persona con discapacidad y teniendo en cuenta ya sus deseos, sus voluntades y sus preferencias. Y si se trata de personas que no están sometidas a tutela, pero que sí que están sujetas a una patria potestad prorrogada o rehabilitada, seguirán en esta situación hasta que se revise su situación con arreglo a lo que vamos a ver a continuación. Es decir, que los padres seguirán desempeñando esa función con arreglo a la legislación anterior, en tanto no se produzca la revisión judicial que prevé la ley. Pasamos diapositiva, por favor. Los cambios que se aproximan se aplican automáticamente a las personas con discapacidad previamente incapacitadas o se tendrán que solicitar. Pues os comento. En los juzgados tienen un plazo de 3 años para revisar absolutamente todas las sentencias anteriores a la entrada en vigor de la ley. Todas las sentencias que sean anteriores al 3 de septiembre se tendrán que revisar. Y la ley ha establecido un plazo de 3 años. Parece ser que este plazo se va a ampliar porque, bueno, vamos a ver si es un tiempo que les va a dar suficiente para que se realicen la totalidad de las revisiones de sentencias. Pero, no obstante, aquellas personas, y ahora voy a decir quiénes son las personas que pueden, las personas que tengan una sentencia de incapacitación, las propias personas con discapacidad, los padres que tengan rehabilitada la patria potestad o prorrogada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos, pueden solicitar del juzgado la revisión de la sentencia desde la entrada en vigor de la ley. Y el juzgado tiene un plazo de 1 año para resolver. Ahora, cuidadito con estas revisiones. Esto hay que tener mucho cuidado con estas revisiones. Hay personas que tienen muchas ganas de que se revise su sentencia. Yo colaboro con la Asociación de Personas con Problemas de Salud Mental. Y hay muchas personas que quieren recuperar rápidamente. Yo quiero ser libre, quiero recuperar mi capacidad. Tenemos que tener presente, como os he dicho al principio, que se han modificado muchas normas, pero hay otras muchas que se van a tener que adaptar a la nueva legislación. Entre ellas, la materia relacionada con seguridad social. Aquellas personas que tengan reconocido un grado igual o superior al 65%, hay muchas personas, algunas, que lo tienen reconocido ese grado porque tienen la sentencia de incapacitación, no porque tengan un certificado de discapacidad que reconozca ese 65%. Son temas un poquito, lo entiendo, que son a veces un poco técnicos, pero también hay muchos trabajadores sociales, o algunos por lo menos. Entonces, cuidadito con esa urgencia de revisar, porque nos quedamos sin la prestación, porque esas personas tienen una prestación por hijo a cargo, una no contributiva, porque tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Pero ese 65% lo tienen reconocido porque tienen una sentencia de incapacitación. Entonces, ahora nos revisan la sentencia y si no vamos a tener ya una sentencia de incapacitación, vamos a perder la prestación. Y es que vivimos de esto. Vamos a ver que las personas viven de la prestación porque tienen dificultades para encontrar trabajo, etc. O sea que mucho cuidadito con tener esa prisa en iniciar el procedimiento de la revisión de la sentencia. Me salgo un poquito del guión, pero está relacionado y es, igual que no se ha revisado la materia de seguridad social, en materia tributaria hay muchas de las bonificaciones que tenemos en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, también es porque tenemos una sentencia de incapacitación, no porque tengamos un reconocido administrativamente el grado de discapacidad igual o superior al 65%. Por eso digo que tranquilidad en las revisiones. Cuando nos llegue, vale, se revisará, pero no tengamos prisa
en solicitarla, salvo casos, entendedme, casos que sean urgentes, que la persona tenga mucha necesidad, porque es verdad que hubo unos años que se incapacitaba a todo el mundo, para todo y para siempre, y hay sentencias que se han excedido, que no, la persona tiene, ahora ya hay que tener cuidado con el término que se utiliza, porque todos tenemos la misma capacidad, pero en aquel entonces pues tenía mucha capacidad y se decretó una total y absoluta para todo y para siempre, cuando posiblemente podría haber sido una curatela únicamente para el ámbito patrimonial, para los dineros, no para todo. Os he dicho ya quiénes pueden presentar esa solicitud, que es otra de las preguntas que tenía preparadas. Y ahora os digo qué significa que hay que respetar la voluntad de la persona con discapacidad, porque esta postura ha sido muy criticada por algunos ámbitos y por familiares. La califican como una postura radical en cuanto entienden que como poco debe de prestarse a algunas matizaciones. Matizaciones que, por otra parte, ha hecho ya una sentencia, que es la primera sentencia que dicta el Tribunal Supremo después de que entrara en vigor la ley, que es la sentencia 589/2021 de 8 de septiembre. Lo repito otra vez, sentencia 589 del 2021 de 8 de septiembre, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la primera sentencia después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Es una sentencia que se refiere a una persona con síndrome de Diógenes, que se opone a cualquier tipo de apoyo. Ella entiende que no necesita ningún tipo de apoyo, pero nos viene a decir la sentencia y nos viene a decir el juez del Supremo, la sentencia del Supremo, que si bien el juez no puede dejar de tener en cuenta esa voluntad, deseos y preferencia de la persona, no determina que haya de seguir siempre el dictado, lo que quiere esa persona con discapacidad. No tiene que seguir obligatoriamente lo que esa persona le manifiesta. Entiende que está justificada las medidas de apoyo porque entiende que el trastorno que tiene esta persona provoca una situación que le impide a esta persona tener conciencia clara de su situación. Es decir, que el trastorno le impide advertir la necesidad de ayuda. Nos dice el Tribunal Supremo que no intervenir en estos casos, bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada, sería una crueldad social. Sería una crueldad social abandonar a su desgracia a quien, por efecto directo de una enfermedad, no es consciente del proceso de degradación que sufre. Pero fijaros que pese a las dificultades que tenemos con síndrome de Diógenes, únicamente el Supremo establece 2 medidas de apoyo. Que la entidad... Mirad, ¿me dejo de hablar o continúo? Vale. Que la persona, la entidad en este caso, a la que se le designó curadora, únicamente tenía que apoyar a esa persona para realizar los servicios de limpieza y de orden en su casa, autorizándola para entrar en su domicilio con la periodicidad necesaria. Y el otro apoyo que dice el Supremo que se le tiene que prestar es la atención médico-asistencial en lo que respecta a la enfermedad que padece esta persona. O sea que es un procedimiento de provisión de apoyos. La persona se niega a recibir cualquier tipo de apoyos, pero no se le incapacita ni para todo ni para siempre. Esta persona podrá en principio, hacer una vida completamente normal, salvo limitado por estas 2 cosas que le dice el Supremo, que una persona tendrá que encargarse de los servicios de limpieza y de orden con una periodicidad y le tendrá que acompañar en lo que es su situación sanitaria para seguir el tratamiento y demás. Únicamente para esto. No habla de prestación de apoyos en el ámbito patrimonial que no pueda gastar, ni para otro tipo, absolutamente para nada. Lo que os quiero comentar también es que en este tipo de procedimientos antes decían
curatela para el ámbito patrimonial, curatela tanto para el ámbito patrimonial como para el personal, o tutela también. Ahora con la nueva ley hay que establecer los apoyos, no solamente en general para el ámbito patrimonial, no, necesita apoyos ¿para qué? Para vender una vivienda, necesita apoyos para gestionar cantidades, pero ¿a partir de qué? Esto es verdad que ya se venía haciendo con el dinero de bolsillo en algunas ocasiones, pero ahora hay que establecer concretamente los apoyos que necesite esa persona. En lo que no se diga nada, no necesitará apoyos. Por eso será tan importante. Ahora son importantísimos los informes sociales, los informes médicos, los informes de los psicólogos, porque es verdad que en el juzgado verán a la persona con discapacidad el médico forense y se hará el examen judicial, pero importantísimos los que conocemos un poco de lo que significan los apoyos y los que conocemos realmente a la persona con discapacidad, porque cuando vamos al juzgado, pues allí la ve en un cuarto de hora. Cuarto de hora, vale. Llevamos tiempo hablando de las medidas de apoyo, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de apoyo que recoge la reforma? Pues se recogen en el artículo 250 del Código Civil y además de las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. La finalidad de todas estas medidas, el apoyo y la asistencia a la persona y el necesario respeto a su voluntad, deseos y preferencias. Y nos dice este artículo que solamente en casos excepcionales, pese a cuando se haya hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de esa persona, la medida de apoyo podrá incluir funciones representativas, porque a partir de la entrada en vigor de esta ley ya no ser representante legal de nadie. Ya no podemos sustituir la voluntad de nadie. Vengo en representación de mi hijo, en representación de mi hermano. No, a partir de la entrada en vigor ya no representamos a nadie. Prestamos los apoyos para que esa persona pueda ejercitar su capacidad. ¿De qué forma? Pues de la forma que vamos a ver a continuación. Solamente, dice la ley, en casos excepcionales, podrá la medida incluir funciones representativas. Es verdad que entramos en el terreno de las interpretaciones. ¿Qué consideramos por, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable? Pues haber empleado la mejor de las voluntades, un ímprobo trabajo si fuera necesario, la mejor diligencia, que se pueda exigir de todos los operadores. Bueno, incluso en este caso del que hablamos, de caso excepcional en que no sea posible determinar cuál es la voluntad, el deseo y la preferencia de esa persona, siempre que sea posible, se deberá de tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración con el fin de tomar la decisión que habría tomado la persona en caso de no requerir representación. Tenemos que tener presente también que esta ley se refiere a todas las personas con discapacidad y no a todas, pero vamos a dejarlo de momento así. Y hay personas que nacen con discapacidad y otras muchas que lo adquieren a lo largo de la vida. Y en este caso se está refiriendo sobre todo también a personas mayores, con procesos degenerativos, con deterioros cognitivos. O sea, en estos casos la provisión de apoyo de estas personas que traen una trayectoria vital, que ha sido un hombre, una mujer que ha decidido durante toda su vida, tendremos que tener en cuenta la trayectoria vital de esa persona, sus creencias y valores. O sea, incluye todas las necesidades de apoyos que tengan las personas y a todas las edades. Y esto fundamentalmente se refiere a personas mayores. ¿Cuáles son las medidas de apoyo? Vamos a hablar un poquito de cuáles son, ¿no? Porque si desaparecen las tutelas, desaparece la rehabilitación de la patria potestad, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Como digo, están las medidas de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.
Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las que establece la propia persona con discapacidad. Ahora las vamos a ver. En las que designa quién debe de prestarle el apoyo, quién es la persona que ella quiere que le preste el apoyo y con qué alcance. Y cualquier medida de apoyo voluntaria puede ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Nos vamos a detener un poquito en las medidas voluntarias de apoyo porque yo creo que es posiblemente lo más novedoso de la ley. Vamos a distinguir si una persona tiene discapacidad en este momento o no tiene discapacidad en este momento. Si no tiene discapacidad en este momento, puede establecer medidas voluntarias de apoyo para un futuro. Cuando yo no pueda decidir por mí misma, voy a hacer una escritura de autocuratela. Tengo que ir al notario y en esa escritura de autocuratela puedo decir que si en algún momento necesito una medida judicial de apoyo y se me tiene que nombrar un curador, en esa escritura voy a decir quién quiero que sea mi curador o mis curadores y, muy importante, quiénes no quiero que sean mis curadores. Y puedo establecer también cuál es la forma en que tienen que ejercitar la curatela, sobre todo en relación a mis cuidados, a mi ámbito personal, si tienen que hacer inventario, si tienen una retribución, etcétera, etcétera. Pero una persona que tiene discapacidad en este momento, también o no puede hacer una escritura de autocuratela. Todo dependerá de si vamos al notario y el notario entiende que esa persona se le ha explicado en qué consiste el acto que vamos a firmar, que es una escritura de curatela, y si él puede, con los apoyos suficientes, decir, pues sí, yo si en un futuro hay que ir al juzgado y me tienen que nombrar un curador, pues yo creo que sea mi hermano. O yo no quiero que sea este hermano. Lo que pasa es que ese es un trabajo de muchos, es un trabajo de muchas personas, por eso es tan importante las alianzas. Y no vamos, por supuesto, a manipular a la persona para que diga. Nosotros creo que somos los más interesados en que no se manipule a una persona con discapacidad. El notario tendrá sus recursos y demás para ver si esa persona está manipulada, si hay influencia indebida, pero sí que se le pregunte, oye, si en un momento hay que ir al juzgado, ¿quién quieres que te preste los apoyos? Que a lo mejor se los lleva ya prestando un montón de tiempo y hay un hermano a lo mejor que se fue de pequeño y que casi no lo conoce. Bueno, pues se podrá manifestar en ese sentido. Esa es una medida voluntaria, la escritura de autocuratela. Pero hay otras medidas, que es el poder preventivo. ¿Qué es el poder preventivo? El poder preventivo podemos diferenciar entre lo que es un poder preventivo en sentido estricto o un poder normal con una cláusula de subsistencia. Un poder preventivo es un acto de voluntad en el que una persona delega en otra o en otras las facultades de realizar determinadas acciones que le vinculen jurídicamente. Todos conocemos lo que a veces vamos al notario y decimos, queremos hacer un poder porque tenemos que vender tanto, pero esta casa está, por ejemplo, en Madrid y yo no puedo desplazarme a Madrid. Pues le doy un poder a mi hermana para que firme por mí en la notaría. Eso es un poder general. El poder preventivo lo podemos firmar hoy, hacer un poder preventivo hoy, para que tenga efectos cuando nosotros ya no tengamos la capacidad. ¿Ves? Ahora se me va la capacidad, pero es que ya no podemos hablar de... Cuando nosotros ya nos encontramos con dificultades para decidir, ¿no? Entonces, cuando yo ya no tenga facultades para decidir, quiero otorgar este poder para que sea esta persona la que realice los actos ante notario por mí. Eso es un poder en sentido estricto, porque ya decimos, ¿cuándo es esta fecha? Pues cuando mis familiares presenten un informe médico que ya no estoy en condiciones, vale. Y puede ser un poder normal para ahora mismo, pero que tenga una cláusula de subsistencia. O sea, yo en este momento quiero ya que me represente mi hermana, pero cuando yo ya no tenga la capacidad para decidir yo, que me siga todavía representando.
O sea, que porque los poderes dejan de tener eficacia cuando uno ya no se encuentra bien. Pero con estos poderes preventivos valen para este momento y con esta cláusula de subsistencia incluso para cuando yo tampoco me encuentre bien. Vale. Igualmente para las personas que tienen discapacidad en este momento. Tendremos que ver si pueden entender lo que significa lo que hay que hacer. Hay que hacer esto. De acuerdo con que se haga esto. ¿Quieres de poder a esta persona? Imaginamos que solo tiene un hermano, por ejemplo, y que se lleva fenomenal con él. Bueno, vamos a ver si puede hacer con todas las garantías suficientes esta medida. Esta medida puede firmar un poder preventivo. Y la tercera de las medidas voluntarias de apoyo es una escritura de acuerdos de medidas voluntarias, que yo es lo que encuentro más, me merece como más utilidad práctica para personas que ya tienen discapacidad en este momento. En principio, las medidas voluntarias son las prioritarias. Si hay medidas voluntarias, no iremos a un procedimiento judicial si esas medidas voluntarias son eficaces y están funcionando. Para eso se hacen, para no tener que ir al juzgado a que nos nombren un curador. Veremos a ver luego las personas que tienen ya una sentencia. Veremos a ver cuando se revise esa sentencia, si la sentencia cuando tenían un tutor se va a convertir sin más ahora en un curador con funciones representativas, o se va a convertir simplemente en un curador, o se va a quedar en una guarda de hecho, que lo vamos a ver si contamos con el tiempo suficiente. Solamente os voy a poner un ejemplo de medida voluntaria, de un acuerdo. Es un caso real de los que yo ya he firmado. En este caso se trata de una mujer que tiene discapacidad, no tiene modificada judicialmente su capacidad, no ha pasado por un procedimiento judicial. Manifiesta que vive con sus padres, que así lo ha hecho desde su nacimiento, y esto me lo paso. Dice que es su voluntad vivir en su residencia familiar, en la calle tal, en tanto su estado de salud no se deteriore hasta el extremo de requerir ser ingresada en un centro. O sea que hemos ido al notario con esta mujer que tiene 34 años y ella ha dicho que su voluntad es, de momento, en principio cuando fallezcan sus padres, porque esta medida voluntaria está hecha para cuando fallezcan sus padres. Es un poco más complicado porque antes hemos hecho un poder preventivo, pero eso lo vamos a dejar. Estas medidas voluntarias van a entrar en vigor cuando ya no estén sus padres. Entonces, ella lo que dice que es que cuando fallezcan sus padres es su voluntad que quiere vivir en su domicilio, donde ha vivido con sus padres, hasta que pueda. Y luego, cuando no pueda, pues tendrá que ir a un centro residencial. Pero eso es lo que ella manifiesta. Dice que desea ser cuidada y atendida en su propio domicilio. Y además, que designa a sus primos, a 2 primos, porque es hija única, que sean los que le presten el apoyo. Para cuando ella no pueda, quiere que sean sus primos los que le presten el apoyo. Y además que les autoriza a que dispongan de sus fondos para contratar a la persona o personas que hayan de auxiliarla en las tareas cotidianas. Los primos indicados le ayudarán a supervisar el trabajo realizado por el personal contratado. De la misma forma, es su voluntad que con cargo a su patrimonio se realicen los gastos en tratamientos, que a juicio de los facultativos contribuyan a mejorar su calidad de vida y que de ser necesarias se hagan las reparaciones en la vivienda habitual, que eliminen las barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera. O sea, daros cuenta, esto en el ámbito personal. Ella ya le está diciendo un poco a los primos cuáles son sus deseos. Y luego, en el ámbito patrimonial, en el ámbito de los dineros, les dice que desea que le presten el apoyo sus 2 primos, no le van a sustituir. Daros cuenta que aquí es la diferencia. No las van a representar, no van a sustituir su voluntad, pero ella quiere que sean los 2 primos la que le ayuden a llevar sus cuentas. Desea llevar la administración y conservación de sus bienes ejerciendo su capacidad, pero con apoyos. Es consciente de que precisa apoyo tanto para gestionar los inmuebles como el dinero que exceda de los gastos cotidianos y ordinarios. Y hemos dicho
cuando fallezcan sus padres tendrá una prestación por hijo a cargo y una pensión de orfandad. Hemos dicho que todos los gastos que superen de los 800 euros siempre necesitará el apoyo de los primos, no conjuntamente porque uno vive en Madrid y otro en Salamanca, pero que sí que cuando tenga que hacer, que se me ha roto la caldera, pues en ese contrato que tenga que firmar con la nueva caldera o comprar la nueva caldera no será válido sin el apoyo de uno de los primos. No lo podrá hacer ella sola si supera los 800 euros. ¿Me explico regular? Intento ser clara, pero son temas un poco complicados. Vale, luego entramos en el turno de preguntas y... Vale. Entonces, estos son fundamentalmente... luego quiere que también los primos le informen de las cuentas, no solamente que se las llevan, sino que le informen lo que ha gastado, lo que puede gastar. Ella lo manifiesta en las escrituras. ¿Ves? La deberán informar de la mejor manera posible de cuanto le afecte, ayudándola en su comprensión y razonamiento y respetando su voluntad, deseos y preferencias. Información que le suministrarán con toda la extensión que sea precisa. Es un ejemplo de medida voluntaria que creo que puede sernos... Cuesta hacerla, porque hay que conocer mucho a la persona, hay que trabajar, hay que ir al notario y explicarle cuáles son las circunstancias de esta persona. El notario se tiene que asegurar que realmente esta persona está manifestando lo que ella quiere, pero bueno, es la novedad de la ley y creo que nos será muy útil para evitar los procedimientos judiciales. Hemos hablado de los poderes preventivos, hemos hablado de la autocuratela. Luego está la guarda de hecho. La guarda de hecho es un medio informal de apoyo. Daros cuenta que es una realidad social, que muchas personas con discapacidad están atendidas en sus casas por una persona que no tiene ni rehabilitada la patria potestad, ni tiene la tutela, ni tiene nada, y está funcionando de esa manera. Siempre que la guarda de hecho sea un instrumento eficaz, no habrá que ir a un procedimiento judicial. El procedimiento judicial es el que desemboca en una curatela o en un defensor judicial. Primero, medidas voluntarias, luego guarda de hecho, y luego ya las medidas judiciales, que son la curatela, que puede ser asistencial, puede ser representativa o puede ser una curatela mixta. El guardador de hecho tendrá que pedir autorización para algunas cosas. No puede hacer todas las actuaciones que no puede hacer la persona con discapacidad. Tendrá que pedir autorización judicial para la venta de un inmueble, por ejemplo. Tendrá que pedir autorización para todo aquello que suponga un cambio significativo en la vida de esa persona. Podrá hacer otros, pongo un ejemplo, recordad que cuando empezó la ley de dependencia, para solicitar la dependencia, en muchas ocasiones la Administración nos decía que había que incapacitar, porque era la persona la que tenía que solicitar la dependencia y si no podía... Luego ya se han establecido los modelos, representante, pues ese es un guardador de hecho, el que solicita la dependencia cuando no hay un procedimiento judicial. Y luego tenemos podríamos hablar mucho de la curatela, porque la curatela es verdad que es una medida judicial de apoyo cuando el apoyo tiene que ser continuado, pero es una medida subsidiaria de las medidas voluntarias y de la guarda de hecho. O sea que así por las buenas no vamos a ir a un procedimiento. De hecho, muchos procedimientos que estamos iniciando, hay algunos juzgados que entienden que el archivo, porque entienden que ya hay una guarda de hecho suficiente y no procede una medida judicial de apoyo, porque está funcionando la guarda de hecho. Y aquí saco yo mi vena reivindicativa. Vamos a una entidad bancaria con una persona con discapacidad y nos dice que él no puede esta persona no puede sacar dinero. Hombre, ¿por qué? Hombre, porque yo veo que además que vamos a sacar 3.000 euros y no controla lo que son 3.000 euros. Pero es que, ¿sabe usted? Yo soy su guardador de hecho. ¿Y cómo me lo demuestra usted? Enséñeme usted el papelico que decimos aquí. ¿Cómo me lo demuestra?
Y si son varios hermanos que los 4 están ejerciendo la guarda de hecho, ¿quién puede ir a sacar? Todos, porque son guardadores de hecho. Entonces, la guarda de hecho puede ser un instrumento, una medida informal importante, pero vamos a dar un poquito de margen hasta que la ley entre en vigor y a ver si no solamente en las entidades bancarias, en otros muchos sitios entienden cómo puede funcionar. Incluso el juzgado. Cuando vamos a un procedimiento podemos decir, sí, me archiva usted las actuaciones o usted considera que la guarda de hecho es suficiente, pero déjemelo por escrito. De momento, que yo pueda ir con este documento y me diga, sí, es que el guardador de hecho es su hermano y son sus padres, es su hermano y está funcionando fenomenal. Nombres y apellidos para que yo pueda hacer algo, no por la persona, porque nunca la vamos a sustituir ya. No vamos a sustituir ya su voluntad, ni vamos a decidir, pero sí hay que acompañarle. Tendremos que prestarle el apoyo y tendremos en algún momento que demostrar que somos guardadores de hecho. La acreditación de los guardadores de hecho entiendo que puede entrañar alguna dificultad, pero sobre todo si no tenemos un documento judicial que acredite que somos el guardador de hecho. 5 minutos porque voy a pasar todo lo de los guardadores de hecho y solamente una cosa importante que creo, y paso al defensor judicial. Quiero decir de la guarda de hecho y de la curatela, a ver si encuentro lo que quiero buscar y si no, pues os lo digo así de palabra, que mientras esté funcionando la medida voluntaria y mientras esté funcionando la guarda de hecho, no procederán las medidas judiciales. Pero si ya hay una medida judicial, no funcionará la guarda de hecho, evidentemente. Es que se puede prestar alguna confusión. Y pasamos al defensor judicial, sobre todo porque se me acaba el tiempo. El defensor judicial, otra cosa importante que en la legislación anterior no teníamos tan claro, ahora nos dice el 282 del Código Civil que en el ejercicio de la curatela el curador está obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar el apoyo. Antes el tutor pues podía estar en Barcelona y nosotros podíamos estar aquí. Ahora parece ser que el curador está obligado a mantener contacto personal. Tendremos que interpretar también qué significa ese contacto personal. En cuanto al defensor judicial, que es la última figura que recoge la reforma, porque de las medidas judiciales hablamos de tutela, defensor judicial. Y el defensor judicial es una medida judicial de apoyo. ¿Y cuándo se nombra defensor judicial? ¿En qué consiste esto del defensor judicial? Se nombrará un defensor judicial en los siguientes casos. Cuando la persona con discapacidad precisa apoyo de forma ocasional, aunque sea recurrente. Imaginaros una persona que no tiene ninguna medida voluntaria, no tiene guarda de hecho, pero sí que necesita vender un inmueble. Entonces se nombraría un defensor judicial, sobre todo si también las personas que le están prestando el apoyo, pues hay algún conflicto de interés, que es el segundo punto del que os voy a referenciar. Se nombrará un defensor judicial cuando por cualquier causa quien haya de prestarle el apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona. Se nombrará defensor judicial cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de prestarle el apoyo. También será necesario el nombramiento de un defensor judicial cuando durante la tramitación de la excusa alegada por el curador, la autoridad judicial lo considere necesario hasta que haga la designación de otra persona. No se nombrará defensor judicial si el apoyo se ha encomendado a más de una persona. Evidentemente, si una no puede, pues podrá la otra. Y luego, para finalizar, serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusa y remoción que se aplican para el curador. Acabo mi exposición con un brevísimo resumen. Desaparecen los procedimientos de incapacitación tal y como lo entendíamos hasta el momento. ¿Qué es lo que va a haber ahora? Un procedimiento de provisión de apoyos, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Desaparece la tutela,
salvo para los menores no sujetos a patria potestad. Desaparecen las prórrogas y las rehabilitaciones de la patria potestad. Desaparece lo que es sustituir la voluntad de una persona con discapacidad. Iremos a un procedimiento de provisión de apoyos. Le prestaremos con las medidas de apoyo el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Qué medidas recoge la nueva ley? Medidas voluntarias. ¿Cuáles son las medidas voluntarias? La escritura de autocuratela, el poder preventivo y la escritura de acuerdo de medidas voluntarias. Luego tenemos la medida informal, que es la guarda de hecho, y luego tenemos las medidas judiciales de apoyo, que son la curatela. La curatela es asistir, ayudar a la persona, no sustituir su voluntad, no representarle. La curatela en casos extremos podrá ser representativa, pero solo en casos excepcionales. Normalmente será una curatela asistencial y en otros casos podrá ser también para algunas cosas una curatela asistencial y para otra una curatela representativa. Y por último tenemos la figura del defensor judicial, que nos será muy útil también para casos excepcionales no, cuando no sean casos continuados, aunque sí que puedan ser recurrentes. Y yo creo que esto es todo. Pasamos, si os parece bien, al turno de preguntas, que seguramente que habrá muchas, salvo que yo me haya expresado fatal. Pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.